Agradecidos a nuestro Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 8, pero hoy estaremos revisando la octava parte de este capítulo. Mencionábamos que como título a este capítulo teníamos una nueva y maravillosa vida en el Espíritu, que la vida en el Espíritu nos habilita a entender y soportar el padecimiento. Continuamos con los versículos 26 y 27, en donde la ayuda de Dios por el Espíritu está disponible para nosotros hoy. Estos versículos dice, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dicho esto, o leído lo que está en la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que, sobre todo en esta frase, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Esto implica que cuando somos débiles y no sabemos exactamente lo que hemos de orar, Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, nos ayuda haciendo intercesión por nosotros. Muy importante que nosotros aquí podamos darnos cuenta que definitivamente no es únicamente nuestra oración simple, sencilla, sin tal vez cómo expresarnos. Pero cuando nosotros dependemos del Espíritu Santo, aquí la palabra de Dios dice que Él nos ayuda, Él nos guía en nuestra debilidad. ¿Y cómo lo hace? Según la palabra de Dios, declara que lo realiza a través de gemidos indecibles. Esta ayuda del Espíritu puede incluir orar con el don espiritual de las lenguas. Esto ya lo vamos a ver referente a lo que está escrito en la primera carta a los Corintios. Pero ciertamente no es limitada a orar en una lengua extraña. Que esto quede muy claro. Y quiero repetir esta parte. Es un don que a través de esos gemidos indecibles el Espíritu Santo puede manifestarse a través de las lenguas, pero ciertamente no es limitada a orar en una lengua extraña. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 14 versículo 2? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es justamente lo que se mencionaba, estos gemidos indecibles, es una forma de manifestación a través de las lenguas. Pero más claro todavía tenemos en los versículos 14 y 15, en donde dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, no es única y exclusivamente de hablar en lenguas, sino que yo tengo que saber qué es lo que quiero decir, qué es lo que yo expreso y lo que Dios está recibiendo a través de esos gemidos indecibles también nos será revelado a través de la interpretación de lenguas, que puede ser una de las formas como nuestro espíritu también puede ser edificado. Ahora, la idea es simplemente el comunicar algo que nosotros no somos aptos para expresar.
Estos gemidos dentro de nosotros no se pueden articular sin la obra intercesora del Espíritu Santo. Importantísimo. Adicional, podemos ver aquí en este enunciado que dice, por supuesto, es el propósito del don de lenguas. Permitirnos comunicarnos con Dios de una manera que no es limitada a nuestro propio conocimiento o habilidad de articular nuestro corazón ante este Dios todopoderoso. El propósito de las lenguas no es probar que estamos llenos del Espíritu. El propósito de las lenguas tampoco es que nosotros somos especialmente espirituales. No, recuerde, ¿a quién ayuda el Espíritu Santo con gemidos indecibles? Al débil, al que necesita de la ayuda del Espíritu Santo, al que está dispuesto a recibir justamente esa guía. Más adelante, conforme a la voluntad de Dios. Es importantísimo. La ayuda del Espíritu Santo, en la intercesión es perfecta porque escudriña los corazones de aquellos que Él ayuda y puede guiar nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Qué importante, conforme a la infinita voluntad de Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos guía y nos da esa sabiduría para saber lo que debemos pedir. Más adelante, los versículos 28 al 30, referente a la ayuda de Dios, es una promesa duradera. Él tiene la capacidad de obrar todas las cosas para bien y de llevarnos a la glorificación. Aleluya. Mire, esto es algo muy, pero muy importante. ¿Qué es lo que menciona la palabra de Dios en estos versículos? Lo leemos. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículos 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por lo tanto, si vemos todo esto, regresemos un poquito a esta parte en donde dice, y sabemos que todas las cosas les ayudan a bien. Hasta aquí nosotros podemos entender perfectamente, pero es importante ver exactamente el complemento. Dice, la soberanía y capacidad de Dios de manejar cada aspecto de nuestras vidas es demostrada por el hecho de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es muy importante. Aquí viene ese complemento. Aunque debemos de enfrentarnos a las aflicciones del tiempo, del tiempo presente, según lo declara en Romanos 8:18. Recordemos, ¿qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Por lo tanto, Dios puede hacer que incluso esas aflicciones obren para nuestro bien y para el suyo. Importantísimo. Ahora, recordemos, todas, no son algunas, todas las cosas. Dios es capaz de obrar todas las cosas, no solo algunas cosas. Él obra cada una para bien. Esta promesa es para aquellos
recuerde, que aman a Dios dentro del marco del entendimiento bíblico del amor. Y Dios maneja los asuntos de nuestra vida porque somos llamados conforme a su propósito. Entonces, el momento en que hemos sido llamados, nosotros demostramos, nosotros nos manifestamos, nosotros sentimos que amamos a Dios. En ese momento, todo lo que ocurre, que está, desde luego, bajo el control de Dios, nos ayudarán a bien, sin importar lo que esto sea. Bien, continuamos entonces en esta parte. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí vemos que la cadena eterna de la obra de Dios se ve en la conexión entre los que antes conoció, que lo hizo, predestinó, luego llamó, luego justificó y glorificó. Dios no comenzó una obra en los romanos simplemente para abandonarlos en medio de su aflicción presente. De ninguna manera. Aquí vemos que, según este comentario de Morris, dice, Pablo está diciendo que Dios es el autor de nuestra salvación. Y eso desde el principio hasta el fin. No debemos pensar que Dios puede tomar acción solamente cuando le damos permiso. De ninguna manera. Entonces, Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas y dependemos de Él. Aquí otro comentario de Smith. Dice, por supuesto que creo en la predestinación, ya que está claramente enseñada en las Escrituras. La doctrina puede asumirse, aun si la palabra no hubiera sido utilizada explícitamente. ¿Qué quiere decir con esto Smith? Es una verdad emocionante que no me molesta para nada. El hecho de que Él me eligió y comenzó la buena obra en mí, prueba que Él continuará haciendo. No me traería hasta aquí solo para dejarme. Este es el comentario que realiza Smith. Más adelante vemos para que fuese hechos conformes a la imagen de su Hijo. Está escrito en la palabra, lo habíamos leído. Entonces, ¿qué significa esto? Sin embargo, nuestra participación en este plan eterno es esencial, reflejada en su meta, que podamos ser conformes a la imagen de su Hijo. Y este es un proceso que Dios hace con nuestra cooperación, no algo que Él simplemente nos hace. Esto es conforme a lo que nosotros creemos, esto es conforme a lo que nosotros sentimos de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esta es la razón del plan de Dios. Dios nos adopta en su familia, según relata Romanos 8:15, en donde dice la palabra de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, con el propósito de hacernos como Cristo Jesús, similares a Él en la perfección de su humanidad. Aquí vemos cómo en realidad Dios obra en nuestras vidas, porque recordemos, Él nos llamó con un propósito y en base a eso nosotros dependemos de nuestro Dios, porque Él tiene el control de nuestras vidas. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Continuaremos la próxima semana
para ampliar un poco más esto. Bendiciones.